Como todos los viernes, las 10 en 10. Pero esta vez haremos un resumen de las 10 cosas más relevantes que marcaron este proceso electoral que llega a su parte más importante este domingo 10 de junio. En 10 minutos te voy a platicar cuáles son las 10 cosas que más recordaremos de este proceso electoral histórico y que marcarán seguramente sus resultados. Primero, las 5 cosas que lo marcaron para mal, que deberemos revisar y evaluar con calma una vez que todo esto termine. Pero después te platicaré las 5 cosas de las que debemos enorgullecernos y que ya marcaron para bien esta elección. Acompáñame a ver las 10 en 10 de este proceso electoral 2024. La 1. Una auténtica elección de Estado. En la joven historia democrática de este país, esta quedará marcada como la elección más inequitativa y dispareja de todas. El presidente López y su gigante aparato de publicidad mancharon esta elección y la convirtieron en la cancha más dispareja de nuestra era democrática. Primero, la burda promoción de su candidata durante años. Fueron muy pocos y muy incautos los que se tragaron el proceso interno de Morena para seleccionar una candidata a la presidencia. La selección de la señora Sheinbaum tenía años y se notaba en la promoción burda y multimillonaria que el presidente, su gobierno y su aparato de paleros en medios hicieron durante tanto tiempo. Segundo, la utilización de la mañanera como plataforma central de campaña para promover a su candidata y atacar a la candidata de la alternativa permanentemente. Tercero, la burda y sistemática utilización de programas sociales y recursos públicos que el propio Marcelo Ebrard y su equipo denunciaron. Cuarto, la presión permanente de parte del presidente y su gobierno a medios de comunicación tradicionales para tener espacios afines y paleros alabando a su gobierno y a su candidata y atacando a todos los candidatos de la oposición. Quinto, las amenazas burdas e ilegales del presidente, su candidata y los cuervos de la nación a millones de personas de perder programas sociales si no votaban por su partido. El chillón más grande de procesos anteriores se convirtió en el violador más grande de la equidad y de las leyes electorales que él mismo había promovido. La 2. La violencia política. Desgraciadamente, estas también quedarán marcadas como las elecciones más violentas de toda la historia, con la plena complicidad pasiva de López y de su gobierno. La imagen que vimos esta semana en Coyuca, Guerrero, de una pistola acercándose por detrás de un candidato que estaba resguardado por 15 elementos de seguridad y aún así lo mataron de un tiro en la cabeza, es de terror. Ni eso logró sacar a López y a su candidata de la farsa que repiten una y otra vez de que el país esté en paz. En lo que va de este proceso electoral en marcha en México, se ha registrado el asesinato de al menos 34 candidatos o aspirantes a puestos de elección popular. De acuerdo con el recuento de actos de violencia ocurridos en lo que va de este proceso electoral ya manchado por sangre, la consultora Integraria dice que las entidades con más aspirantes o candidatos asesinados son Chiapas, Guerrero y Michoacán. Sí, todos gobernados por Morena. Las estadísticas de Integralia indican que al 26 de mayo y de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, se han registrado 316 agresiones que habían derivado en 749 víctimas de agresiones contra actores políticos, incluidos 231 asesinatos, entre los que se contabilizan asesinatos, atentados con armas de fuego, amenazas, secuestros, desapariciones y otras formas de violencia de alto impacto en contra de funcionarios o exfuncionarios, políticos o expolíticos, aspirantes, familiares de dichos actores y víctimas colaterales. Esa cifra de víctimas representa un incremento de 150% si se compara con las 299 registradas en el proceso electoral 2021. En el proceso del 2018 fueron 24. No solo son de terror las cifras, que nos deberían dar terror a todos, sino la frialdad con la que López y su candidata niegan la violencia en este país. Eso nos debería de dar terror. La 3. La dolorosa pasividad del INE. Vamos a tener un INE fuerte y ciudadano que recibirá y contará los votos de millones de mexicanos. No tengo duda alguna de que el INE está listo para dar certeza en los votos y en los resultados, que es lo más importante. Pero fue doloroso y vergonzoso ver la pasividad con la que permitió al presidente y a su gobierno y a su partido violar la ley, y su incapacidad para fiscalizar y sancionar la evidente violación a los topes de campaña y a las reglas de acceso a financiamiento. Tenemos mucho que arreglar y trabajar ahí. Dicho esto,
es casi imposible generar reglas adecuadas si es el propio presidente, su gobierno y su partido los primeros en violar la ley de manera sistemática y burda. Pero algo vamos a tener que hacer. La 4. La vergonzosa inequidad de los medios tradicionales. Ya desde la pre-campaña y la pre-campaña y todas esas farsas que siguieron después del lado oficial, pudimos ver el burdo sesgo de varios medios tradicionales masivos. Seguían a la candidata oficial como perritos falderos a donde fuera y reportaron cada etapa de las farsas de procesos internos de los candidatos de Morena. Aunado a eso, incorporaron a sus programas, mesas, plataformas y espacios noticiosos a todo tipo de propagandistas del régimen y les toleraron todo tipo de mentiras, slogans y ardides publicitarios ahí en sus espacios con tal de no pelearse con el gobierno. Esos espacios cuestan millones de pesos, que debieron ser contados como propaganda y sumados a la cuenta de la candidata en turno. Pero no lo fue. No fueron contabilizados y tuvieron ahí la complicidad de medios de comunicación que les regalaron cualquier cantidad de horas, sí, horas aire que no debieron haber regalado. La 5. La muerte de las encuestas como instrumentos confiables de medición. Una de las víctimas mortales de este proceso electoral 2024 es la demoscopía tradicional. Demoscopía es el estudio de las opiniones, aficiones y comportamientos humanos mediante sondeos de opinión según la Real Academia de la Lengua Española. Quizá su último estudio debería de ser ¿cuántos mexicanos le siguen creyendo a las encuestas? Con las burdas disparidades entre casas encuestadoras y los últimos ejercicios de curarse en salud, como el del periódico Reforma, que básicamente dijo algo así como: aquí está mi encuesta, pero del mismo tamaño te voy a poner un disclaimer que dice que no le debes creer a mi encuesta, algo así. Con esto muere la forma tradicional de sondear la opinión de la gente. El problema es que el daño está hecho. Muchos mexicanos siguieron creyendo que el proceso estaba definido, por lo que decían las encuestas sin ética ni fundamento. Pero también veo que son millones menos de los que creían esto hace apenas algunos meses. El domingo por la noche veremos quiénes nos mintieron y de qué tamaño fue su mentira. Y espero que haya consecuencias concretas. La 6. La marea rosa que se hizo tsunami. Empezamos defendiendo al INE y a la democracia de los ataques de López y de su horda de empleados en el Congreso. Y triunfamos. Y ahí nació la marea rosa. Tuvimos una gran segunda victoria con la defensa de la Suprema Corte y su función de revisor de la regularidad constitucional del infame Plan B de López en contra del INE, y también triunfamos. Durante ese proceso, la candidata del oficialismo se declaró abierta y públicamente como enemiga de la democracia, de sus instituciones y de la división de poderes al respaldar abierta y públicamente la propuesta de reformas constitucionales que propuso su jefe. Por el otro lado, la candidata ciudadana Xóchitl Gálvez se declaró defensora de la democracia, del INE, de las instituciones, de la Corte, de la Constitución y de las leyes, y así se convirtió en la candidata natural de la marea rosa completa. El 19 de mayo, más de 1 millón de personas salimos al centro de la Ciudad de México y cientos de miles más salieron a plazas y calles de 100 ciudades de todo el país a declarar abiertamente su apoyo a Xóchitl Gálvez como candidata ciudadana y a los cientos de candidatos locales como candidatos de la Marea Rosa. La Marea Rosa no es un movimiento en favor de partidos o su burocracia, sino un movimiento a favor de todos los candidatos que se comprometen a cuidar a la República y a su democracia, y un movimiento en contra de partidos y candidatos que ponen en riesgo a la República y a su democracia. Así de fácil. Y esto es una de las grandes noticias de este proceso electoral. La 7. El despertar de la clase media urbana. Para mí, el bien mayor que nos deja esta elección es el gran despertar y la politización de la clase media urbana. ¡Por fin! Pase lo que pase, ese despertar ya es un bien generado por esta elección y será permanente. Las 11,000 mujeres organizadas en torno al grupo llamado Efecto Colmena, por ejemplo. Los ciudadanos que se organizaron en torno a los grupos llamados Xochilovers, Sociedad Civil México, Unidos, Frente Cívico, Dos Sopas 2024, Va por Todos y tantos otros grupos que surgieron de manera orgánica y espontánea por todo el país son una gran noticia en sí misma.
no solo se dedicaron a informar, concientizar y activar a millones de mexicanas y mexicanos que no solían dedicarse a la política, los movilizaron, los organizaron y les dieron una causa, y eso cambió por completo el destino de esta elección. Hace apenas unos meses López, Morena y millones de mexicanos creían que esta elección era un simple trámite para refrendar a Morena en el poder. Hoy, después de meses de trabajo de millones de personas, llegamos al 2 de junio a la elección más reñida y competida posible, y eso es gracias a todos estos grupos que nunca se dieron por vencidos y nunca creyeron la farsa de que esto ya estaba definido. La 8. Aparecieron los valientes y se evidenciaron los cobardes. Otro saldo visible, claro y muy positivo de esta elección es que surgieron miles de mexicanas y mexicanos valientes y se evidenciaron los cobardes que se escondieron detrás de su miedo. Con mujeres y hombres valientes me refiero, por ejemplo, a candidatas y candidatos de los lugares más inhóspitos y violentos del país, que a pesar de ataques y amenazas y la violencia, continuaron con sus campañas y sus denuncias. Valientes. Me refiero también a las reporteras, reporteros, comunicadores y comunicadoras, columnistas, que valientes siguieron denunciando la corrupción, el abuso de poder y las mentiras, a pesar de las amenazas y ataques desde el poder. También me refiero a las organizaciones de la sociedad civil de diferentes causas y a sus líderes que le plantaron cara al poder, lo siguieron investigando y evidenciando y lo expusieron a pesar de la violencia en su contra. Me refiero también a empresarias y empresarios que levantaron la voz y apoyaron de todas las maneras que pudieron al ejercicio de las libertades y de las alternativas políticas. Pero también es un saldo muy positivo de esta elección que hoy podemos identificar claramente a los comunicadores, columnistas, empresarios, dirigentes de organizaciones y políticos que prefirieron plegarse al poder. Cobardes. Permanecieron callados o de plano apoyaron abiertamente a la alternativa antidemocrática que representa Morena y sus aliados. Ya los vimos y no nos vamos a volver a dejar engañar por ustedes. Son unos cobardes. La 9. Surgen medios y plataformas alternativas. Frente al cerco informativo y el sesgo burdo y evidente generados por el gobierno en medios masivos de comunicación tradicionales, surgieron alternativas de comunicación para hablar directamente con el ciudadano, como por ejemplo Factor Kaiser y Dos Sopas. Hubo muchos esfuerzos ciudadanos e independientes que generaron una voz alternativa al discurso que el gobierno pretendía imponer desde los medios tradicionales. La comunicación se democratizó a través de redes, plataformas como YouTube y las diferentes canales de podcast que cada día adquieren mayor relevancia y penetración y que diario le roban audiencia a los medios tradicionales, que parecen estar más amarrados que nunca a sus intereses comerciales y políticos. Y eso es una gran noticia derivada de esta elección. La 10. Me atrevo a hacer una sola predicción: la participación histórica del domingo 2 de junio. No tengo la menor idea de los resultados de la elección. No me atrevo a hacer una predicción de lo que generarán los votos, pero me atrevo a hacer una predicción basada en análisis de ciencia política. Todo lo que hemos visto en estos meses, todo lo que hemos vivido, la polarización artificial que ha generado el presidente, su corrupción, sus mentiras, sus intentos de manipulación y el hecho de que él mismo ha dicho que esta elección es un referéndum de su gestión, deberían de generar una participación histórica del electorado. Me parece muy difícil imaginar que prevalezca la apatía en un entorno como este. Así, imagino que otra consecuencia positiva de este proceso electoral es la participación histórica de los mexicanos. Si esto es así, podemos esperar muy buenas noticias. Espero que así sea. La legitimidad de esta elección depende de que tú acudas a votar, de que lleves a otros, de que llenemos las urnas de votos, para que no haya dudas, para que nadie tenga duda de que este México, este país, este electorado, esta ciudadanía ya despertó y no nos vamos a volver a dormir.